Y dejo a mi hermano Ever. Gloria al Señor. Felicidades a todas las madres que están aquí, esas madres guerreras, amén. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas y ustedes sigan siendo ejemplo para sus hijos, amén. Que el Señor nos siga dando sabiduría para seguir caminando en este camino, que a veces la cuesta se pone pesada, pero con Dios, ¿cuántos creen que podemos todo con el Señor? Necesitamos la presencia de Dios, amén, y que el Señor se mueva en nuestra vida de una manera especial, de una manera sobrenatural. Vamos a estar leyendo en Daniel capítulo 3, versículo 16. Si usted tiene la palabra de Dios, vamos a estar leyendo Daniel 3, 16. Gloria a Dios. Lo tenemos, hermanos. Daniel 3, capítulo 3, versículo 16. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. El 18, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Gloria al Señor. Dice la Biblia, ¿verdad?, en la historia que acabamos de leer, que Nabucodonosor levanta una estatua, y la orden de esa del decreto del rey era que todo el mundo adorase a la estatua, que todo el mundo se postrase sobre esa imagen que él había hecho. Dice la historia que esa imagen medía como más de 60 pies de alto, era altísima. Pero dice la Biblia que entre todo el mundo que se encontraba en la ciudad que Nabucodonosor gobernaba en esos días, se encontraban, ¿verdad?, personas justas, y eran los amigos de Daniel que adoraban al Señor, y ellos ya habían pasado pruebas antes de llegar a esta prueba fuerte para ellos. Y la prueba que habían pasado es que habían propuesto en su corazón, primero, no contaminarse con la comida del rey. Cuando ellos llegaron a Babilonia, ellos decidieron en su corazón no contaminarse. ¿Qué es lo que nosotros a veces como cristianos, ¿verdad?, nos sentimos nosotros presionados como si fuese a la fuerza hacer las cosas para el Señor, o como si en realidad, ¿verdad?, fuese algo que Dios nos estuviera pidiendo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no hemos decidido en nuestro corazón no hacerlo. Porque es muy diferente cuando a nosotros se nos obliga algo, a que nosotros decidamos en nuestro corazón no hacer como todo el mundo hace. Porque entonces usted lo hace, ¿verdad?, voluntariamente, porque usted determinó que así es. Entonces hay personas, ¿verdad?, que se preguntan y dicen, en la iglesia a mí me prohibieron hacer tal cosa, en la iglesia a mí me prohibieron que no hiciera tal cosa. Y entonces eso se ha vuelto como amargura para el corazón. ¿Por qué? Porque la gente dice, si fulano de tal hace esto, si la otra gente lo hace, ¿y por qué para mí es malo? Entonces esa es la pregunta que nosotros lo hacemos. ¿Por qué si fulano de tal lo hace, por qué yo tengo que no hacerlo? ¿Y por qué para que él no es malo y para mí sí? Porque es que la pregunta no es que para el otro sea malo, sino es la determinación que tú tengas. ¿A quién tú vas a servirle? ¿A quién tú vas a adorar al Señor? ¿Verdad? Porque esto no es
es un compromiso con el hombre, esto es un compromiso con Dios. ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a hacer por el Señor? Entonces nos vivimos quejando de que aquel puede y yo no puedo. Entonces yo, cuando me preguntan cosas así, yo le pregunto: si usted está frustrado porque no puede hacer tal cosa, vaya, hágalo. Porque el compromiso no es con el hombre, el compromiso es con Dios. Ahora, si Dios fue el que a usted le ha dicho que no haga tal cosa, entonces usted obedezca al Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces vivimos, hermanos, pensando que porque aquel sí puede, porque yo no puedo. Porque aquel sí puede hacer esto y porque yo no lo puedo hacer. Porque no tenemos una convicción bien clara de lo que nosotros queremos hacer. Y esa es la diferencia de esos tres personajes que desde un momento determinaron servirle a Dios en contra de lo que se vendría, en contra de lo que pasaría, estando en un país extranjero. Ellos no estaban en su pueblo natal, ellos no estaban en su país de origen, ellos habían sido llevados cautivos a Babilonia y eran hijos de padres cautivos y nacieron, ¿verdad? Y sirvieron en el palacio, pero eso no los hacía parte del gobierno de Babilonia en esos días. Lo mismo puede pasar con nosotros. Estamos en un país diferente, aunque hayamos nacido aquí, ¿verdad? No somos de aquí. Y de repente nosotros queremos acostumbrarnos al sistema en el que vivimos, porque todo el mundo lo hace. Porque si aquel lo hace, porque yo lo tengo que hacer. Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que estar obedeciendo lo que el Señor ha determinado en su palabra y no estarnos quejando de que aquel lo hace y porque yo no. Porque entonces eso es falta de identidad. Porque usted no tiene identidad. Porque para servirle al Señor hay que tener valor. Dígale que está ahí, para servirle al Señor hay que tener valor. Hay que estar determinado, hay que estar comprometido, hay que estar decidido, que es usted con el Señor, ¿verdad? Si aquel quiere ir a bailar, pues que vaya a bailar, pero usted no se preocupe de eso, usted sigue sirviendo al Señor. Si aquel quiere hacer lo otro, usted, ¿verdad? Que eso no le mortifique la vida a usted, sino que usted siga avanzando hacia el camino que Dios ha determinado, que Él tiene preparado para usted. Entonces vivimos nosotros preocupados entre si queremos hacer esto o no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque no hemos tomado la determinación. Entonces a veces le servimos al Señor por poquitos, a medias. Esto sí y esto no, aquello sí y aquello no. Y empezamos nosotros a ver la vida como pequeñas cosas, cuando en realidad Dios quiere que nos comprometamos al 100%. Estemos convencidos. Nabucodonosor levanta esta imagen y él ordena que todo el mundo lo adore. Eso es lo que pasa muchas veces, ¿verdad? El enemigo va a levantar cosas, el enemigo va a hacer muchas cosas para que nosotros nos desanimemos. Déjeme decirle algo, hermano. No siempre las cosas tienen que pasar como nosotros queremos. No siempre las cosas tienen que ser como nosotros pensamos. No siempre las cosas van a ser como nosotros pensamos. Pero eso no significa que no esté Dios ahí. Eso no significa que Dios te abandonó. Porque ese es otro problema que nosotros decimos: ¿por qué a aquella persona el Señor le hizo esto y a mí no me lo ha hecho? ¿Será que aquella persona sí tiene a Dios y yo no tengo a Dios? ¿Será que aquella persona Dios le escucha y a mí no me escucha? ¿Será que aquella persona está más comprometida con Dios y yo no? ¿Por qué a mí no me pasa como le pasa a fulano de tal? Es que Dios en su soberanía, Él quiere hacer como a Él le place. Entonces nosotros pensamos que siempre las cosas tienen que ser como nosotros creemos. Entonces cuando las cosas no pasan como nosotros creemos, entonces Dios no está con nosotros. Entonces decimos: entonces ¿para qué yo voy a seguir orando? Entonces ¿para qué voy a seguir buscando al Señor si Él nunca me escucha? Si Él nunca está pendiente a lo que yo le digo, pero si a fulano de tal lo sanó de tal cosa, y yo sigo peleando con esta enfermedad, a fulano de tal hizo el milagro, y yo sigo, ¿verdad?, esperando, a alguien el Señor le arregló los papeles, y usted sigue esperando, pero eso no significa que Dios no esté con usted. El Señor está con usted porque el Señor ha sido bueno, y su misericordia
permanece con nosotros. Entonces, el que a veces las cosas no le hayan pasado a usted, no significa que Dios no esté con usted. Significa que Dios, ¿verdad?, en algún momento, o aceptar, hermano, aceptar la voluntad. ¿Cuántos de aquí nos cuesta aceptar la voluntad del Señor? Porque a veces la voluntad de Dios no es lo que nosotros estamos pidiendo. A veces la voluntad de Dios no es lo que nosotros queremos. Y nos cuesta aceptarla. Porque nosotros estamos acostumbrados a ver cosas poderosas. Y sí, Dios es milagroso, Dios es sanador por excelencia, Dios es proveedor por excelencia, Dios es todo lo que nosotros nos imaginamos. Dios no es un número, hermano. Hay gente que dice, Dios, primero esto, segundo lo otro y tercero lo otro. Dios es primero en todo. Tenemos que poner al Señor primero en todo. Algunas personas, Dios les hizo un milagro y a usted todavía no. Tal vez. Y tal vez ese milagro que usted ha estado esperando, tal vez nunca pase. Y si usted se ha preguntado por qué no ha pasado, porque posiblemente no sea la voluntad de Dios. Porque posiblemente no sea lo que Dios tiene para usted. De repente hay algo más que el Señor tiene preparado para usted. En medio de toda esta algarabía que Nabucodonosor hizo, dice la Biblia que la señal para que todas las personas se arrodillaran ante la estatua era que escucharan el sonido de la música. Por eso, hermano, es bien importante aprender a identificar el sonido. ¿Qué música es la que nosotros estamos escuchando? ¿Verdad? ¿Qué es lo que usted está, verdad, ministrándose el Espíritu? Tenemos que aprender a identificar el sonido, porque había un sonido que las personas tenían que arrodillarse ante esa estatua cuando escucharan ese sonido. Y hay un sonido de Dios que la Biblia dice que el Señor anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Nosotros necesitamos estar despiertos. Imagínense, hermano, que la Biblia dice que cuando suene la trompeta seremos nosotros levantados. Imagínense que tenemos que aprender a identificar qué sonido es el que nosotros estamos escuchando. Si de repente estamos listos para escuchar ese sonido del cielo, o estamos listos para escuchar el sonido de Nabucodonosor nosotros también. Que cuando diga vamos a arrodillarnos ante la estatua, entonces vamos a arrodillarnos porque es el sonido que nosotros escuchamos. Por eso nosotros tenemos que decir, ¿sabe qué? No me arrodillaré ante ninguna estatua. No me arrodillaré ante nada, solamente ante la presencia de Dios. Decía la Biblia en el capítulo 3, si usted lo lee completo, que al oír esto todos los pueblos se tenían que postrar. Imagínese usted que la gran idolatría de Nabucodonosor estaba acompañada de música. Porque al enemigo también le gusta que lo adoren. Dice la Biblia que, ¿verdad? Dice la Biblia, cuando el Señor les comparte una parábola de la semilla junto al camino, de la parábola del sembrador. Y el Señor le dice que, ¿verdad? Que mientras dormía, porque a veces nosotros dormimos, vino el enemigo y puso la cizaña adentro. Y el Señor le explica a los discípulos y le dice, es que en el último día, ¿verdad? Será arrancada la cizaña y será enviada al fuego, pero también será arrancado el trigo y será, ¿verdad?, llevado al cielo. Pero los discípulos le preguntan al Señor aparte y le dicen, Señor, explícanos. Entonces dice el Señor que las cizañas son los falsos. Es decir que posiblemente en medio de nosotros también haya gente falsa, que nunca conoció al Señor, que cantaban para el Señor, pero nunca el fin era el Señor. Es posible que al momento de que la trompeta suene, el que usted pensó que era trigo se quede. Porque no podemos nosotros todavía identificar el sonido que el cielo está emitiendo o qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Es posible que usted ve que alguien levanta las manos y hace las cosas bien, pero al final es posible que esa persona se quede. Y usted dice, pero sí que cantaba tan bonito. Uy, adoraba de una manera sobrenatural.
pero se quedó. Porque a Dios no le interesa, hermano, lo que usted hace, sino que Dios lo que anda buscando es un corazón rendido a sus pies. Un corazón lleno de la presencia de Él. Que usted conozca al Señor, que usted sepa distinguir el sonido que Dios está emitiendo en estos tiempos, que no se deje llevar por la corriente que escucha, que no se deje llevar por lo que ve, sino por el sonido de Dios, la palabra que el Señor está mandando del cielo en este tiempo, es el que nosotros tenemos que estar escuchando en este momento. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer? ¿Para dónde el Señor nos quiere llevar? Dice que entre la música que este Nabucodonosor había preparado, había clases de instrumentos. Entre estas clases de instrumentos estaba la bocina, estaba la flauta, el tamboril, el arpa y el salterio. Oiga bien, ¿acaso no hacemos eso también en la iglesia nosotros? Hay flauta, tamboril, está el arpa, el salterio, había danza también. Y algunos de estos instrumentos musicales son difíciles de definir con precisión. Pero la idea es clara. Esta era una orquesta importante. Imagínense que el sonido que estos instrumentos emiten es difícil de escucharlos con precisión. Y esa era la voz de Nabucodonosor, que todos los que escucharan este sonido tenían que adorar la imagen que él había levantado. Vamos a meditar un momento. ¿No será, hermano, que nosotros a veces escuchamos el sonido que Dios no quiere que escuchemos y empezamos nosotros a adorar cosas que Dios no nos ha dicho que adoremos? ¿No será que nosotros estamos escuchando el sonido que Dios no quiere que escuchemos y nosotros pensamos que es de esa forma porque no tenemos una relación con el Señor? Porque siempre estamos pensando, y si aquel lo hace, ¿por qué yo no lo hago? Y si aquel se pone esto, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Hermano, tenemos que tener una definición en lo que usted es. Ya este tiempo estar definido en su vida. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer con usted? Entonces, a veces no siempre va a pasar las cosas de esa forma, pero usted tiene que estar seguro que el sonido que usted está escuchando es el sonido de Dios. Que cuando la trompeta suene, usted esté listo. ¿Por qué? Porque si usted escucha la noticia en este tiempo, que este es el otro, que aquel salió de acá y un montón de cosas que usted dice, pero si eran cristianos, pero si le adoraban al Señor, pero si le cantaban, usted no se detenga a ver eso. Usted no se detenga a estar viendo cosas que lo distraigan del propósito de Dios. Usted no escuche cosas que lo van a alejar del propósito de Dios. Una persona humana no murió por usted. Nadie ha muerto por usted. El único que murió por nosotros es Cristo. Y resucitó al tercer día para darnos victoria a nosotros. ¿Por qué vamos a detener porque alguien dejó de caminar? ¿Por qué nos vamos a detener porque alguien nos sigue avanzando? Entonces, escuchemos el sonido de Dios. Tenemos que escuchar ese sonido del cielo. Tenemos que buscar la presencia de Dios, porque el diablo también le gusta la música. Entonces, hermano, puede haber que en tanta música no se ha glorificado Dios. Estaba acompañada, la idolatría está acompañada de música. En ese camino, hermano, tenemos dos opciones. Tiene usted dos opciones: aceptar las cosas como un desafío o hacerte la víctima. Muchas personas, en vez de aceptar las cosas como un desafío a ser mejor, se hacen las víctimas y mejor se van. Son cobardes. Y la Biblia dice que los cobardes no van a entrar en el reino de los cielos. Usted sabe que el primero que se va a ir para el lago de fuego no es el fornicario, no es el idólatra, no es el adúltero, sino son los cobardes. Esos son los primeros que están en la lista, los cobardes. Y después toda la lista de los demás. Por eso es que Dios no quiere gente cobarde. Gente que no sabe para dónde va o qué es lo que quiere. El Señor no quiere gente cobarde. Gente que se hace la víctima y mejor decide irse.
siguiendo la corriente del mundo. Leemos en la Biblia cantidad de personas que seguían al Señor, pero de un momento a otro su vida cambiaron. Que usted no siga la corriente, sino que usted pueda escuchar la voz del Señor. Entonces, usted tiene que ver las cosas como un desafío siempre. Hacer las cosas mejor. A decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a hacer las cosas mejor, como a ti te place, como tú quieres que haga las cosas. Porque no podemos nosotros estar escuchando diferentes sonidos. Porque no sabemos, porque nos confundimos. Porque si alguien dice, así dice el Señor, y otro dice, ah, no, Dios no dijo eso. Usted no sabe qué es lo que en realidad Dios quiere decir, porque no estamos leyendo su palabra nosotros. Dice la Biblia que cuando los magistrados, los gobernantes, escucharon el sonido de la bocina y del arpa y todos estos instrumentos, dice la Biblia que se arrodillaron ante la estatua de Nabucodonosor, pero cuando se arrodillaron, se percataron de que aquellos tres jóvenes no lo habían hecho. Entonces ellos van a ponerle la queja a Nabucodonosor y le dicen, mira, aquellas tres personas no te obedecen y no te hacen caso. Entonces dijo, y tú dijiste que el que no te hiciera caso, que lo metieras en el horno de fuego. Imagínense la determinación. Ellos no hicieron caso a lo que les habían ordenado. Porque nosotros no podemos arrodillarnos ante nadie que no sea el Señor. Ellos no hicieron caso a lo que les habían dicho que tenían que hacer. Ellos no se iban a arrodillar ante la estatua, por más que comprendieran que era una ley. Por más que comprendieran que habían castigos fuertes, no era solamente ser presos, dijo Nabucodonosor, van a ser quemados en el horno de fuego el que no obedezca a esta ley. Entonces, hermano, para nosotros es más fácil obedecer la ley que ser quemados en el horno de fuego. Y después nosotros decimos, ah, no, el Señor sabe, Él conoce mi corazón y Él me comprende. Él sabe que hay que hacer las cosas. Pero la Biblia dice un montón de cosas diferentes. Entonces Nabucodonosor no solamente se quedó con la noticia de estos hombres, sino que los llamó. Nabucodonosor llama a los tres muchachos y les pregunta, ¿es verdad? Hermano, es fácil levantar las manos aquí, ¿sí o no? Es fácil brincar, ¿sí o no? Pero ¿qué tal cuando usted le hace la pregunta, ¿es verdad que eres cristiano? ¿Ah? ¿Es verdad que no vas a obedecer a las leyes terrenales? ¿Cómo usted acepta esa palabra cuando le dicen, es verdad? Hey, ¿es verdad que no vas a arrodillarte ante la estatua? ¿Es verdad que vas a la iglesia? ¿Cómo nos sentimos algunos de nosotros cuando nos preguntan, ¿es verdad que ahora eres cristiano? Como que esa pregunta nos pone a temblar, ¿sí o no? Es verdad, le dijo Nabucodonosor a estas personas. No solamente aceptó la acusación de los dichos, de los rumores, él se aseguró de que ellos tuvieran una entrevista personal. Nabucodonosor se aseguró de que ellos tuvieran una entrevista personal, y esto era una prueba aún más grande, hermanos, para Sadrach, Mesach y Abednego. Es una cosa el estar firme por Dios, pero algo más grande, el permanecer en la firmeza de cuando se te apunta y te dice, es verdad. Una cosa es venir, gritar, danzar, y otra cosa es cuando a ti ya se te preguntan, en realidad, ¿es verdad? Dice la Biblia que Pedro siguió a Jesús. ¿Cuántos sabían eso? Pedro siguió a Jesús después de su arresto. Escuche bien. Pero él se desanimó y negó a Jesús cuando estaba en el fuego y le preguntaron, ¿es verdad que tú eres uno como ellos? ¿Y qué dijo Pedro? Lo negó a Jesús. ¿Es verdad? ¿Es verdad que tú vas a servirle al Señor con todo tu corazón? ¿Es verdad que estás determinado a que pase lo que pase? ¿Es verdad que tú has dicho que no te vas a arrodillar ante ninguna estatua?
Entonces dice el diablo, vamos a ver si es cierto. Y entonces nosotros, ahí es donde titubeamos. Ahí es donde nosotros no sabemos si somos católicos o somos cristianos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que le pregunte yo, ¿eres cristiano? A que alguien venga a decirle, hey, es verdad que eres cristiano. Y que no vas a negar a Jesús. Por eso hágase usted la pregunta en esta tarde. ¿Es verdad? ¿Es verdad todo lo que ha dicho? ¿Es verdad la postura que usted tiene? Que aunque pasara lo que pasara, usted no se va a rodear ante ninguna estatua. Dice la Biblia que Él le dijo, porque si no adoráis a la misma hora, seréis echados en el horno de fuego ardiendo. Oiga bien, le volvió a dar otra vez otra segunda opción y le dijo, si no adoran esta vez, al mismo instante que yo no los vea que se arrodillaron, serán echados inmediatamente al horno de fuego. Qué difícil, ¿no? Que digan, bueno, te vamos a dar otra oportunidad, ahora hazlo bien, porque si no vas a ser echado en el horno de fuego. Nabucodonosor no toleraría el ser desprestigiado en una ocasión tan importante. Su orgullo le hizo declarar, ustedes, porque bien, no tendrán otros dioses sino yo. Eso fue lo que Nabucodonosor le dijo, ustedes no adorarán a otra persona, no tendrán otros dioses, porque aquí en Babilonia el Dios de ustedes soy yo. Como nos han dicho a nosotros, es que tenés que hacerlo como yo diga, porque la ley soy yo. ¿Cuál Dios? No existe Dios. No hay nadie que te libre a ti de mis manos. Así les dijo Nabucodonosor a estos muchachos, nadie los librará a ustedes, porque el único Dios soy yo. Pero ellos sabían en quién ellos habían creído. Ellos sabían en quién habían creído y en quién su corazón estaba seguro. No podemos imaginar la enorme presión de Sadrach, Mesach y Abednego para comprometerse, hermano, bajo presión. Es cuando usted le demuestra a Dios si en realidad es cristiano o no. Bajo presión es cuando usted le demuestra al Señor si en realidad lo ama o no. Bajo presión es que nosotros le demostramos al Señor si en realidad lo que decimos es cierto. Y por eso el Señor tiene que presionarnos muchas veces y llevarnos al filo de la espada y decir, ¿sabe qué? ¿Vas a adorarme? Demuéstrame en este momento que me amas. Demuéstrame en este instante que estarías dispuesto a dar tu vida por mí. ¿Por qué? Porque sin presión, ¿quién hace las cosas sin presión? Tenían que comprometerse, hermano. Todo frente a ellos, el rey. Oigan, el rey Nabucodonosor, el horno, la música, sus compatriotas, sus competidores, todo ello conspiraba para convencerles a que se comprometan. Todo, hermano, conspiraba para que ellos dijeran, sí, lo vamos a hacer. Imagínense, la Biblia no dice, pero imagínense cuántas personas estaban al lado de ellos diciéndoles, vaya, que les cueste a ustedes adorarlo, adórenlo. Y se libran de este problema. ¿Hay necesidad de que vayan al horno de fuego? Y de repente de seguro las personas les hablaban y les decían, vamos, que vas a perder con que te arrodilles ahorita. Igual Dios te va a seguir amando, igual Dios te va a seguir perdonando. Vamos. Y la presión de sus compatriotas, sus amigos, el mundo, la música, y todo eso conspiraba para que ellos dijeran, sí, está bien, que suene la música y nos vamos a arrodillar. Pero ellos dijeron, ¿sabe qué? Rey, sepa, oh rey, que el Dios a quien nosotros conocemos puede librarnos de tu mano y también nos puede librar de este horno de fuego. Y aunque no nos librase, no nos vamos a arrodillar ante la estatua. Podemos juzgar la situación a través de la amenaza del rey
y por el calor del horno de fuego ardiendo, podemos imaginarnos que lo habían calentado a 7 veces más fuerte. La Biblia dice, hermano, que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego atados de pie y mano a un horno que estaba 7 veces más de lo acostumbrado. No hay un relato que Sadrach, Mesach y Abednego miraran el cuarto hombre en medio del horno de fuego. Pero la Biblia dice que ellos no lo vieron, pero sí lo miró Nabucodonosor. Y se dio cuenta que había un cuarto hombre y preguntó, ¿quién es ese cuarto hombre que se pasea en medio de ellos? Posiblemente, hermano, nadie esté en tu momento difícil. Posiblemente nadie esté en el momento de que tú tengas que humillarte y rendirte ante la presencia de Dios a pesar de todo. Pero Dios va a estar ahí contigo. Pero el Señor va a estar ahí en medio del horno de fuego por el que tú estés pasando. El Señor estará ahí en el momento, ¿para qué? Para cuidarte y para protegerte de lo que estás viviendo. No dejes que la flauta, el arpa y el zambuche te fascinen. ¿Verdad? Todas estas cosas, pero escucha las músicas de los glorificados, los hombres que pagaron ese precio. Pero podemos ver a Dios, podemos ver nosotros en medio de toda tormenta, hermano, a Dios sonreír. Y si no eres conmovido, ¿sabe? A leer lo que la Biblia dice, que Esteban está siendo apedreado. Y dice la Biblia que miró a Jesús sentado a la diestra del Padre. Y Esteban murió adorando al Señor. A menudo nosotros nos quejamos sobre nuestros derechos y sobre lo que es justo. Decimos, ¿verdad?, de nuestros derechos, de lo que es justo. A menudo es mejor el estar firmes y soportar nuestra dificultad, dejando nuestro destino en las manos de ¿quién? En las manos de Dios. Ellos no dudaron en la habilidad de Dios, pero tampoco presumieron de conocer la voluntad de Dios. Con esto ellos estaban de acuerdo con Job. Leamos Job 13:15. Job 13:15. ¿Cuántos estamos entendiendo? Job 13:15. Escucha cómo dice Job 13:15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de mis caminos. ¿Cómo dijo Job? Aunque él me matare, en él esperaré. Porque es que yo digo que cuando Dios tiene un propósito contigo, así te mueras, Dios te vuelve a resucitar. Porque Él tiene un propósito contigo. Él te llamó y te escogió para que tú seas lo que Él predestinó desde la eternidad. Para que tú le creas al Señor. Entonces, aunque Él me matare, en Él esperaré. Y ellos reconocían que el plan de Dios podría ser diferente al de sus deseos. Yo tengo mis propios deseos, yo tengo mis propios sueños y oro para que Dios los cumpla, hermano. Oro para que Dios los cumpla. Pero si Él no lo hace, no puedo darle la espalda al Señor. Si Dios no te cumple tus sueños, tú no puedes darle la espalda al Señor por eso. Podemos decir muchas excusas. Podemos pensar y decir, bueno, pero si es que las cosas, ellos son diferentes, son de otro tiempo, ¿verdad? Decir muchas cosas. Pero la verdad es que la Biblia dice que Dios no cambia.
el mismo Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros. Y la Biblia dice que aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos. Aunque pasemos por el río, no nos ahogaremos, porque el Señor estará con nosotros. Entonces, si Dios está con nosotros, nosotros tenemos que permanecer firmes. Y sin importar la estatua que el enemigo levante, no nos vamos a arrodillar, no nos vamos a detener, no nos vamos no vamos a claudicar, no le vamos a dar la espalda al Señor, porque el Señor quiere que nosotros en medio de la tormenta lo veamos a Él resplandecer en nuestras vidas. Porque el Señor quiere que en medio de la prueba, ¿sabe qué? Es bonito cuando uno escucha que Dios sanó a alguien. Es bonito cuando uno escucha que Dios le hizo un milagro a alguien, es bonito. Pero yo digo que es más fuerte cuando una persona me dice, ¿sabe qué? Todavía no he visto lo que Dios me ha prometido, pero aquí sigo caminando firmemente en lo que el Señor me ha dicho. De repente hay personas que necesitan ver un milagro. De repente la fe de otros que a pesar de no haber recibido, dice la Biblia, lo que Dios les prometió, caminaron a filo de espada, fueron muertos, apedreados, sin casa, sin nada. Dice que el mundo no era digno de ellos. Pero el Señor les dio una ciudadanía mejor. El Señor les dio algo eterno, no algo temporal. Dios les dio algo eterno. Entonces, hermano, aunque nosotros no entendamos, Dios nos va a dar algo eterno a nosotros. Pero aunque Dios no te cumpla el deseo de tu corazón, aunque Dios no cumpla el milagro que has estado esperando, tú no puedes decir que Dios no está contigo. Es bonito que otras personas Dios haga cosas grandes, pero es más fuerte cuando tú tienes la determinación que aunque no hayas recibido nada todavía, tú sigues adorando a Dios como si nada. Y nosotros queremos alimentar a las personas siempre que Dios te va a hacer esto, que Dios puede hacer lo otro, que Dios puede cambiar, que Dios, hermano, Dios puede hacer muchas cosas y a veces Dios no las hace porque nosotros no hemos creído. Pero a veces necesitamos comprender que Dios tampoco va a cumplir nuestros deseos y eso no significa que Él no nos ame a nosotros. Eso no significa que Dios no esté contigo. Eso no significa que Dios no puede darte a ti lo que Él te ha prometido. Porque Él tiene algo preparado para ti mayor que lo que el hombre pueda desear para ti. El hombre a veces por emociones quisiera que tú también, ¿verdad?, no verte en esa situación. Y el hombre dice, pero si esta persona le sirve a Dios, ¿por qué está en esta situación? ¿Usted qué sabe lo que Dios quiere hacer conmigo? ¿Usted qué sabe el propósito de Dios? ¿Usted qué sabe para dónde Dios quiere llevarnos a nosotros? Entonces la gente por el sentimiento le empieza a uno a decir, Dios le va a dar, Dios no se preocupa, Dios va a estar ahí, hermano. Y es que aunque Dios no esté, nosotros tenemos que adorarlo con todo nuestro corazón. Aunque no sintamos que los pelos se nos paran, debemos de adorarlo al Señor con todo nuestro corazón. Porque Dios no es Dios solamente porque me complació un deseo. Dios es Dios aunque no lo complazca. Entonces tenemos que tomar hoy esa convicción de decir, ¿sabe qué? No me arrodillaré ante ninguna estatua. Porque yo tengo que escuchar el sonido que viene de Dios. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo a mí? ¿Qué es lo que Dios está haciendo a través de este tiempo? Necesitamos tener la convicción de decir, ¿sabe qué? Voy a adorar al Señor, no importa lo que venga. Porque en este tiempo me he dado cuenta, hermano, sinceramente, que algunas personas que yo decía, wow, qué convicción tienen en el Señor, hoy me doy cuenta que son los primeros que correrían a un montón de cosas. Hoy me doy cuenta que son los primeros que se ponen a temblar. Son los primeros que no hayan que hacer. Son los primeros que no tienen la convicción de escuchar el sonido de Dios, sino que están escuchando otro sonido que los lleva a adorar estatuas. ¿Qué estamos adorando hoy?
¿Sabes? Si no estamos convencidos de lo que nosotros queremos, estamos perdiendo el tiempo, porque Dios no solamente quiere que vengamos y nos congreguemos, sino que Él quiere despertarnos el día postrero para llevarlo juntamente con Él a nosotros. Esto no es solamente venir aquí y adorar al Señor y irnos, que usted está seguro que si esa trompeta sonare hoy, usted se va. Esa tiene que ser la convicción suya. Que usted esté atento a la voz de Dios, que usted esté atento a ese sonido del Señor. Que si el Señor hoy decide cambiar las cosas como a Él le place y llevarnos, que nos lleve, pero nosotros queremos estar seguros. Que aquí lo único que quedarían serían carros. ¿Cuánto me escuchó? Tenemos que estar convencidos que lo único que quedaría en este parking serían carros. Tenemos que tener convicción, hermanos. Estar seguros. Deje de estar pensando en que aquel, ¿por qué lo hace y por qué yo no? ¿Por qué aquel fue a hacer esto y por qué yo no? Ya esas niñerías, ya es tiempo que las dejemos nosotros. En este tiempo ya usted tiene que estar convencido que lo hace caer y que no lo hace caer a usted. En este tiempo ya usted tiene que estar convencido que es lo que lo puede desanimar y que no lo desanima. Tiene que estar convencido que es lo que Dios le está diciendo y que es lo que Dios no está diciendo. Tenemos que tener la convicción. Tenemos que tener la certeza de que el Señor está con nosotros. ¿Cuántos creen que el Señor está con nosotros? Tenemos que tener a Sadrach, Mesach y Abednego. Él me librará a mí también. Él a mí me sacará de ese horno de fuego. No importa donde yo vaya, no importa donde yo esté. Así esté en el calabozo más profundo. Ahí también el Señor enviará a su ángel a sacarme. Pero es la convicción de lo que nosotros creemos. La convicción de lo que nosotros sentimos. Estamos esperando que el hombre nos diga qué es lo siguiente, cuando nosotros deberíamos saber qué es lo que el Señor nos está diciendo que hagamos. Hermanos, la noticia es simple. Dios, escuche lo que le voy a decir. El Señor no lo sacó a usted de donde usted estaba solamente para traerlo cómodo. Si el Señor no lo necesitara a usted, el Señor lo hubiera dejado donde usted estaba. El Señor tiene misericordia de nosotros y nos trajo a su camino. Pero Él no nos trajo solamente para que nosotros brinquemos, levantemos las manos y dancemos. No, Él nos trajo para que nosotros un día seamos levantados juntamente con Él. Para eso nos trajo el Señor. No solamente para venirnos y pararnos y después seguir nuestra vida. No, es de que yo voy a estar listo para escuchar el sonido de Dios. Para escuchar el sonido del cielo. Y no solamente voy a venir aquí como si algo no vaya a pasar mañana, sino que voy a estar convencido que el Señor me va a llevar en cualquier momento. Pero necesitamos despertar. Necesitamos abrir los ojos. Necesitamos escucharlo al Señor. Necesitamos estar convencidos y decir, ¿sabe qué? No voy a darle la espalda al Señor en el momento más difícil de mi vida. La gente se pregunta y dice, ¿por qué David, tal como era, siempre fue conforme al corazón de Dios? Y es algo bien simple. David nunca tuvo otro Dios más grande que el Dios de Israel. David nunca levantó una imagen. Usted nunca lee en la Biblia que David levantó los ídolos, las imágenes, como hicieron los demás reyes. Usted no lee eso en la Biblia. David, a pesar de sus errores, siempre estuvo determinado quién era su Dios. Siempre tuvo la convicción de que a ese Dios iba a adorar aún en el peor error de su vida. Él siempre tuvo la convicción que él no se iba a rodear ante nadie, sino solamente al que podía librarlo y también podía matarlo. Y esa tiene que ser nuestra convicción.
¿Sabe? Algunas personas muchas veces andan buscando una excusa solamente para alejarse de la iglesia, solamente para alejarse del Señor, cuando en realidad deberíamos de buscar excusas, pero para acercarnos al Señor. Deberíamos de buscar una excusa y decir, ¿sabe qué? De hoy en adelante mi vida va a cambiar. Yo sé que cometí un error ayer, sí, lo cometí. Yo sé que le fallé al Señor, le fallé, pero eso no me va a mí a detener ni me va a sacar del camino. Yo me levantaré y caminaré hacia donde Dios me ha dicho. ¿Por qué? Porque Él puede matarme, pero también Él puede darme vida. Necesitamos convicción. Necesitamos estar seguros. Por eso le decía esta pregunta. No es lo mismo brincar y danzar que le preguntan a usted, ¿es verdad? Alguna gente le da miedo cuando les preguntan en los trabajos, ¿y es verdad que ustedes están yendo a la iglesia? No hayan que responder, hermano. Tienen miedo a que llamen a la policía y venga la policía a recogerlos. Y le empieza a preguntar a la gente, ¿y así ustedes están yendo a la iglesia? Y no tienen miedo. Hay que respetar las leyes terrenales. Tenemos que estar convencidos. ¿Qué dijo Job? Aunque él me matare, en él esperaré. Acuerde esa palabra. Aunque él me matare, en él esperaré. Porque el único que puede matarme, dice la Biblia, y mandar mi cuerpo al infierno es el Señor. Después nadie más. Entonces, aunque Él me matara, hermano, en Él esperaré. ¿Cómo es posible que Dios me mate y voy a seguir esperando en Él? Pero esa es la convicción que estos hombres tenían. No hay relato de las cosas que pasaron, pero sí el final de todos ellos. ¿Cómo quieres que sea tu final? ¿Cómo tú estás esperando que tu final sea? ¿Cuántos están esperando un día decir, ¿sabe qué? Lo logré. Fue difícil, pero llegué. Tú sabes de cuántas cosas, pero llegué. Y dándole la mano al Señor un día, saludando al Señor con un abrazo, ¿verdad? Viendo la gloria de Dios como la Biblia lo había dicho, y que nuestros ojos vean eso que el Señor había prometido. Y como me decía alguien, Ever, y aunque el Señor no sonara esa trompeta, la pastora decía un día, hace años, y aunque el Señor no viniera, seguiremos adorando al Señor con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es la convicción de que usted sabe que eso es lo único que usted tiene. Entonces, hermanos, el sonido del Señor debemos de escuchar hoy. Y decirle, Señor, ¿sabes qué? Afírmame. Yo quiero buscar tu presencia. Yo quiero levantarme en el nombre de Jesús. Yo quiero que tú me despiertes a cualquier hora de la noche, Señor. A cualquier hora de la madrugada. Yo quiero que tú me inquietes a buscar tu presencia. No me dejes dormir, Señor. Quiero que tu presencia me busque. Porque es difícil en esos momentos cuando usted, ¿verdad?, quiere ir a orar y de repente usted está más cansado que tiene más deseo de buscar a Dios. Pero dígale al Señor, Señor, despiértame. Señor, inquiétame a buscar tu presencia. Señor, inquiétame a orar, aunque esté cansado. Pero que tú me puedas inquietar en la hora que a ti te place de la noche. Y usted estar dispuesto para cuando usted escuche y levantarse y orar y buscar la presencia de Dios. Necesitamos tener esa convicción en nuestro corazón y decirle al Señor, Señor, voy a adorarte con todo mi corazón. Voy a servirte con todo mi corazón. Voy a amarte con todo mi corazón, aunque eso implique que me meta en problemas. ¿Cómo le dijo María al ángel? Le dijo María, ¿sabes qué? Al Señor,
haz conmigo como a ti te plazca. Ella sabía que se iba a meter en problemas. Ella sabía que iba a morir apedreada. Ella sabía que José la podía dejar. Pero ella le dijo al Señor, Señor, haz conmigo como a ti te plazca. Todos podemos saber que hay cosas que van a pasar que no comprendamos. Pero en vez de decirle al Señor, Señor, ¿verdad? Ten misericordia que yo no voy a pasar esto. Dígale, Señor, haz conmigo lo que a ti te plazca. Que usted convencía que lo que el Señor quiera, eso es lo mejor para nosotros. Imagínense que los 3 muchachos conocían al Señor. Pero cuando están hablando con Nabucodonosor, ellos no hablaron como si ellos conocieran la voluntad de Dios. Porque ellos dijeron, ¿sabe qué? Y aunque los libre Jehová, y aunque no nos librase, no nos vamos a arrodillar ante la estatua. Tú métenos en el fuego si tú quieres. A veces nosotros decimos, ay, yo sé que el Señor estaba conmigo y no me va a pasar nada. Es que aunque usted esté con el Señor, hay cosas que van a pasar para ver si es verdad que usted ama al Señor. Para afirmar su fe. Para tener esa convicción de que usted ama al Señor por sobre todas las cosas. Porque es bonito, ¿verdad? Que siempre el Señor esté complaciendo nuestros deseos o lo que nosotros le pidamos. ¿Cuántos hemos escuchado? Hace años escuchaba una noticia que, ¿verdad? Que una mamá siempre le complacía los deseos a su hijo. Siempre le complacía los deseos al muchacho. El muchacho quería carro, le compraban carro. El muchacho ya no quería carro, le compraban moto. El muchacho, ¿verdad? Le complacían todos los deseos. Y un día viene el muchacho y le dice a la mamá, mamá, quiero yo una chamarra de cuero para andar en la moto. Y la chamarra de cuero era cara. Y la mamá le dice, hijo, ¿sabes qué? Yo no tengo dinero para comprarte esa chamarra ahorita. No tengo, no puedo, tal vez más adelante. El muchacho se fue a drogar con un amigo y en la noche vino a matar a la mamá y a su hermana porque no le compraron la chamarra. Entonces, muchas veces nosotros, cuando ya no nos complacen algo, ya no nos gusta a nosotros. Cuando ya las cosas no pasan como nosotros queremos, ya no, como que ya las cosas no funcionan. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que siempre los deseos sean de nuestra forma y de nuestra manera. Y si no es así, entonces no. Si el Señor no me ha respondido, entonces yo ya no voy a la iglesia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué yo voy a buscar la presencia de Dios? Solo porque no le han complacido un deseo. ¿Usted cree que ese muchacho se estaba muriendo por la chamarra de cuero? ¿O era una gran necesidad? No era gran necesidad. Pero el diablo le metió la raíz en su corazón y fue a matar a su mamá porque no se la compró. ¿Sabe qué? Estamos orando nosotros para que el Señor nos conceda algo. Y pasa el tiempo y Dios no nos concede eso. Viene el diablo y te dice, no, Dios no te escucha. No, Dios a ti no te presta atención tú, ¿verdad? Dios a ti. Y empieza el diablo a minarte tu mente y terminas en el mundo. En el mundo porque el Señor no te complació, hermano. Necesitamos despertar, iglesia. ¿Cuánta gente está en el mundo porque el Señor no les complació algo? Incluso usted. ¿Cuántos de nosotros cambiamos hacia la postura que tenemos al Señor porque el Señor no nos ha complacido un milagro? Porque el Señor no nos ha dado un deseo en nuestro corazón. Y empezamos a cambiar nuestra postura. Ya no levantamos las manos como antes, sino que ahora las levantamos como regañados. Como molestos con el Señor. Sabiendo, hermanos, que nos despertamos y tenemos vida. Miramos a nuestro alrededor
y los hijos duermen como pajaritos, cantando toda la noche. Y usted está molesto porque todavía el Señor no le ha dado el carro del año. Necesitamos saber cuál es la convicción y la prioridad que nosotros tenemos. Por eso meditemos. Hermano, cuando usted venga a la iglesia y venga aquí, medite y diga, ¿sabe qué? Señor, afírmame que mi convicción sea más grande, que la prioridad que yo tengo sea servirte a ti con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Y aunque las cosas no salgan como yo las estoy esperando, Señor, haz como a ti te place. Haz como tú quieras conmigo, Señor. ¿Por qué? Porque tengo que tener esa convicción de que el Señor va a hacer lo mejor para mí. Vamos a orar un momento. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde usted está, con reverencia al Señor. Yo quiero que, verdad, que el Señor, esta palabra sea como una brasa en su corazón. Que esta palabra sea como un fuego metido en sus huesos. Que usted pueda decir, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a seguir sirviéndote con todo lo que venga, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, Espíritu de Dios. Señor, danos la fuerza y la capacidad para amarte en medio de la tormenta, Señor. Que podamos nosotros, Señor, ver tu gloria, Señor, aunque sea el momento más oscuro, Señor, pero ver tu gloria en nuestras vidas, Padre. Aunque no pase lo que nosotros queremos que pase, Señor, con todo eso seguir amándote y adorándote en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate, exáltate, abre nuestros ojos. Padre, podemos escuchar, dígale, Señor, tócase sus oídos y dígale, Señor, abre mis oídos espirituales. Que yo pueda escuchar tu voz, Señor. Que yo pueda escuchar tu sonido, Señor. En el nombre de Jesús, que las cosas que vivo, Señor, no me desanimen. Vamos, dígale, Señor, que lo que yo esté pasando no me haga renunciar a tus caminos, Padre. Vamos, cierra sus ojos y dígale, Señor, aquí estoy. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Vamos, cierra sus ojos, dígale, Señor, que soy Espíritu Santo. Así como ves, Señor, quiero escuchar tu sonido esta tarde, Señor. llevaré tu presencia a mi habitación. Vamos, que el Señor pueda hablar así a tu espíritu.